Vale, bueno, pues ahora que se oye bien, bueno, ¿qué tal la cuarentena? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas todo? Pues la cuarentena encerrado, como todo Cristo, ¿qué te voy a contar? Entretenida porque he tenido cosas que hacer, pero bueno, en casa al final, como todo el mundo. Claro. Bueno, cuéntanos qué es eso del notado. Buah. Me lo preguntas por definición en una línea. No, tío. No, no, no. Pues eso. Pues sí, dime. No, pues eso, que nos contases pues un poquito, ¿no? Que nos introdujeses en el tema para ir un poquito desarrollándolo. Sí, claro, o sea, de hecho yo también pensaba que en la primera parte tenía que ser un poco el introducir al tema, porque si no, tampoco, para los que ya lo conozcan, que yo he ido pegando la chapa a lo largo de estos años, pues bien, es como profundizar en el tema, pero veo que se conecta mucha gente con la que yo personalmente, pues, o no he hablado, o no sé si conocen el tema, entonces sí sería interesante en un principio, pues, definir un poco de qué es, de qué va. Entonces, pues el movimiento NOTA, ¿vale? Se refiere a un movimiento en contra de un proyecto que es el TAV, que son las siglas de Treno ad alta velocità, que significa tren de alta velocidad. Y entonces nace como un movimiento contrario a la construcción de una línea en concreto, que es la línea de un tren de alta velocidad que iría desde la ciudad francesa de Lyon hasta la ciudad italiana de Torino, o Turín, para que os conozcáis así. Y nada, este proyecto, bueno, la primera vez que se tienen noticias o que se escucha hablar sobre este tema, sobre este proyecto, es en el año 89. Es un proyecto a nivel europeo y entonces, bueno, pues ya en este primer momento empieza a ponerse en pie personas en contra que son el germen, digamos, de lo que luego va a ser el movimiento NOTAV, tal y como lo conocemos hoy en día, y bueno, hasta el día de hoy que se mantiene. Muy bien. Y claro, eso, o sea, me has dicho que nació en el año 89 y estamos en el 2020. Uh-huh. Son muchos años. Es decir, para un movimiento social, normalmente uno no acostumbra unos procesos tan longevos y, digamos, tan lineales en el tiempo como se ha mantenido el movimiento NOTAV. Uh-huh. Es decir, esto también a qué se debe, ¿no? El que haya un movimiento social que lleva 20 años en vigor y que por el momento está consiguiendo sus objetivos. Ahora no nos hablarás de ello. Vale. Sí, a ver, partimos de la base de que este movimiento se da en una zona que a nivel histórico siempre ha sido una zona con un fuerte carácter reivindicativo en las diferentes luchas que se pueden haber dado en este sitio a lo largo del tiempo. A nivel obrero, a nivel de cierre de fábricas, por ejemplo, y demás, a nivel de construcciones de otras obras, como pueden ser carreteras, como la A32, que pasa por el Valle de Susa también, por el cual hubieron muchas protestas, como construcciones de oleoductos, por ejemplo. O sea, es una zona en la que siempre ha habido mucha reivindicación y mucho movimiento en este aspecto, una zona históricamente conocida por albergar a mucho partisano y demás. Sí, por lo tanto, venimos de una tradición histórica de lucha. Sí, o sea, realmente este movimiento no nace, digamos, de la nada. O sea, realmente ya hay un precedente de voluntad, de lucha y de cambio en este territorio, que también ayuda un poco a todas las circunstancias, digamos, contribuye a todo lo que es el movimiento hoy en día, ya que sea tan longevo también en el tiempo. Claro. El movimiento, bueno, no nos has dicho, bueno, nos has dicho que era en el Valle, ¿no? En el Valle de Susa. Sí, esto se da en el Y Valle de Susa. el movimiento se ha reducido únicamente a las cuestiones del Valle o se ha ido impregnando por el resto de Italia. A ver,
bueno, esto nace en el Valle de Susa, aparte de por las características que hemos hablado del mismo valle a nivel combativo y demás en otras luchas, nace además porque, bueno, a fin de cuentas es algo que afecta directamente a la zona, ¿no? Ay, vale, es que nos están escribiendo mensajitos ahí guay. Y entonces, al principio tiene mucha fuerza por eso, porque es algo que afecta muy de cerca a todas las personas que viven en esta zona, pero gran parte de lo que ha hecho que sea capaz de mantenerse durante tantos años en el tiempo y que tenga tanta fuerza y que sea un referente, ya no solo dentro de Italia, sino también a nivel internacional, es que este mismo movimiento ha sabido extrapolar su lucha a otros territorios y ha sabido englobarla dentro de un problema más grande. Por lo tanto, no estaríamos solo ante un movimiento social que lucha contra las mega obras faraónicas, sino que también estaríamos ante un movimiento, se podría decir, contra el sistema, antisistema, se podría definir de alguna forma así. Sí, porque al final este movimiento, aunque nazca de la crítica de la construcción de una vía de tren muy concreta, lo que quiere es criticar toda la base de dónde viene eso. Entonces quiere criticar, pues eso, como tú bien dices, la construcción de grandes obras, el desvío de fondos públicos a grandes obras que realmente muchas veces ya no es en lo que te vaya a beneficiar esa obra, sino que esa obra al final se convierte en el objetivo, ¿no? Porque hay otros intereses detrás. Y entonces este es un discurso que se puede extrapolar a muchísimas zonas, no solo dentro de Italia, sino del resto de Europa, como más adelante explicaremos que también hay nexos con Europa en este aspecto. Claro. Actualmente el trato que se le da al movimiento en Italia, es decir, por parte de la población, es un movimiento social que tenga un gran arraigo y que esté bien visto, o la gente lo repudia, o las propias instituciones hacen acusaciones graves hacia el movimiento. Aquí tenemos varias versiones. Tenemos un movimiento de solidaridad a nivel de toda Italia. Incluso se han llegado a hacer manifestaciones a nivel nacional en la que gente de toda Italia se ha desplazado hasta el valle, se han llegado a juntar 50.000 personas para una manifestación procedentes de toda Italia. Y tenemos la versión de otra parte de la población, que es más la versión oficial, en la que lo que se hace a fin de cuentas es criminalizar el movimiento. Sí, bueno, como suele ocurrir con prácticamente todos los movimientos sociales, ¿no? Ese ataque que se hace a toda la lucha al final de la clase obrera, porque la mayoría, por no decir el 95% de las personas que pertenecen al movimiento, evidentemente son clase obrera también. También se extrapola a una cuestión también ecologista, ¿no? Por todo lo que la obra conlleva. Sí, de hecho aquí pues sería ya meternos un poco de cabeza de cuáles son las razones por las que el Valle de Susa en un principio rechaza el tema del TAP de forma concreta, ya independientemente de criticar las grandes obras y tal. Aquí tenemos las razones ecologistas, que son principalmente la destrucción de todo lo que es el paisaje natural de los Alpes y del Valle de Susa, y además, bueno, independientemente del impacto devastador de estas obras, tenemos también un riesgo en cuanto a salud. Hay estudios que hablan de la existencia de uranio y de amianto en y alrededor de la zona en la que se realizarían las obras del TAP. Por lo tanto, estaríamos hablando no solo de una destrucción, sino además de una contaminación del resto de la zona que no se va a construir. Y realmente existe un retraso, ¿no? en las obras de la línea Torino-Lione, porque está el movimiento NOTAP, y creo leer hace tiempo que, bueno, se
casi ahora mismo era mucho más costoso. O sea, perdón, ahora mismo era mejor el retirarse de las obras que el seguir por el coste económico que suponía, puesto que gracias a la lucha y la movilización social en el valle, las obras van con muchísimo retraso. Sí, es que, bueno, si nos metemos en lo económico, eso es una hecatombe. Estamos hablando que, de entrada, las últimas cifras que estaba consultando del año 2010, claro, todo esto son estimaciones, esto hay que tenerlo en cuenta, porque realmente las obras del TAP no se han realizado. Las obras que se han realizado pertenecen a un túnel geognóstico de estudio del terreno en el cual se deberían realizar estas obras, ¿no? Entonces, se estima, hay una estimación de unos 35.000 millones de euros que costarían las obras del TAP, de la línea completa, que estamos hablando de 270 kilómetros de línea ferroviaria. Pero claro, los mismos expertos que estudian esto dicen, o sea, es que esto es una estimación por lo bajo. Esto normalmente al final cuesta más. Cuando nació esto a principios, hablábamos de 8.000 millones y estamos en 35. Y estamos avanzando y el TAP no se ha construido y entonces seguimos con estas obras que nos siguen costando un dinero. Y más si nos metemos en toda la seguridad, porque al final el Valle también hay que tener en cuenta que tiene una sede militar ahora mismo por todo el tema del TAP, del no TAP, de todas las revueltas y de todo, todas las acciones que ha habido. Bueno, que no digo que sea justificado porque es un poco desmesurado, ¿no? Pero hay que sumarle todos esos costes. Yo recuerdo una imagen que a mí me impactó muchísimo, por ejemplo, que es ver en Quiomonte. En Quiomonte es un pueblo del valle que es donde se sitúan las obras de este túnel geognóstico de excavación. Y entonces a mí me chocó muchísimo el encontrarme con un tanque antibombas que trajeron de Irak. No sé, esto habría que sumarlo al presupuesto, digo yo. Yo no sé lo que cuesta eso. Son cifras que vamos, no podría manejar en mi día a día, no me lo quiero ni imaginar. Claro, el gasto militar y policial al final que está haciendo el Estado para reprimir esa respuesta social. Sí, de hecho estamos hablando de que hace unos años se estaba hablando de que era digamos que ese gasto, haciendo una estimación, era como correspondía a un 63%, digamos, del gasto total de la construcción de la línea, pero no de la línea Lyon-Turín, sino de la línea Lyon a la frontera de Ucrania. O sea, una burrada, solo en seguridad y en militarización de la zona. Y por entender también un poco, más que nada porque, bueno, yo he estado, yo lo he vivido, pero la gente no. Y sí que me gustaría pues un poco, ¿no?, que nos hablases pues cuál es el sentimiento, es decir, lo que se respira cuando llegas al valle, ¿no? Porque yo en su momento la verdad es que sí que fue algo que noté al instante, ¿no? El sentimiento ese que se vive allí. Claro, para entender esto hay que entender la realidad de cómo está compuesto el movimiento. No tenemos que entenderlo como un movimiento social que nace de partidos, que nace de asociaciones, sino realmente es un movimiento social que nace de la propia gente del valle que no tienen, para que me entiendas, un carnet de afiliación. Entonces es un movimiento que nace de los abuelos del valle, de las familias con niños. Y entonces el sentimiento que hay es el de me están arrebatando mi tierra, me están expropiando mis huertos para construir esta supuesta estación internacional, que ya veremos si veremos algún día, ¿no? Se supone que para el año 2030 lo veremos, pero ya vamos con retraso. Y entonces es un sentimiento de unidad, de realmente de me están tocando a la puerta de mi casa. De invasión, realmente, ¿no? De hecho, estás invadiendo mi vida. Gracias, lo recomiendo. Hay un vídeo en YouTube, que, bueno, hay tropecientos vídeos, si queréis ver, pero hay un vídeo que a mí personalmente me gusta mucho y es de cuando Salvini visitó las obras del túnel geognóstico de Quiomonte. Entonces,
se oye a los militantes NOTAP haciendo como un poco coña, ¿no? Gritando para que Salvini se enterara de usted es extranjero aquí, que ha venido a hacer a mi casa, vuélvase a su casa, ¿no? Un poco utilizando esas frases racistas que él usa de cara a la inmigración, pues usándolas con él, ¿no? Un poco, has venido aquí a invadir mi casa, a destrozar mi hogar, vuélvete a tu casa. Yo, algo que sí que me gustaría destacar por mi parte, ¿no? Por lo que yo sí que viví, es justamente eso que has dicho, ¿no? La capacidad que tiene el movimiento NOTAP de coger el ataque y hacer lo suyo, ¿no? De darle la vuelta, de hacer mofa, al final pues de esa visceralidad con la que Salvini, por ejemplo, ha estado tratando al movimiento. Y además por la represión que este movimiento ha sufrido y sufre, que ahora hablaremos también de ello. No sé si es el vídeo que tú te refieres, pero hay un vídeo en el que un montón de personas mayores, son abuelos, personas mayores, están enfrente de los antidisturbios de los carabinieri. Cuando llega Salvini, está cayendo una nevada tremenda. Seguramente es el mismo vídeo. Y empiezan a cargar los carabinieri contra ellos. No retrocedían, ¿eh? No los hacían retroceder. Al revés, acaban pidiendo los mandos de los carabinieri que retrocedan porque no podían enfrentarse a ellos. Creo que eso da un claro ejemplo de lo que es el militante NOTAP. Es que tenemos a unos yayos muy duros, hay que decir. De hecho, en ese vídeo, porque creo que estamos hablando del mismo, tenemos a Nicoleta Dosio en primera fila. Sí. Que es una crack. Pues sí, totalmente. Pues mira, ahora que estamos hablando de los mayores y tal, vamos a hablar de la generacionalidad. Que no sé si existe la palabra, me la acabo de inventar, pero de lo que es el cambio generacional que se produce en el movimiento NOTAP. Es decir, vemos como personas que empezaron la lucha en el 89, a día de hoy siguen al pie del cañón y se mantienen firmes y se ponen cara a los carabinieri y le dices, esta es mi tierra, no vas a pasar. Pero al mismo tiempo también vemos a gente muy joven que, digamos, que tiene esa lucha como completamente suya, como si ellos mismos la hubiesen iniciado, ¿no? Es decir, ¿a qué se debe eso, no? Esto al final se mama en casa, porque la realidad del movimiento NOTAP es que es algo que se vive día a día. Entonces, al final, o sea, se vive día a día hasta el punto de... ¿qué decirte? Pues si yo vivo en el Valle, soy una NOTAP y conocen mi matrícula y saben que tengo que llegar a un sitio puntual, pues igual me paran antes y me entretienen para que llegue tarde. No sé si pillas un poco la idea. Entonces es algo que está como muy presente en el día a día y al final es algo que se transmite en las familias y entonces los jóvenes de forma espontánea al final toman el relevo. Hay un grupo, de hecho, de jóvenes NOTAP que son al final los que van a tomar ese relevo. Claro, y van a continuar con la lucha. Yo, ahora cuando has dicho lo de te ven la matrícula, ¿de dónde vienes y te paran? Me ha venido a la mente un chaval que un día se puso una camiseta del Valle de Susa y se fue al aeropuerto. Y yo no conozco a ese chaval para nada, ¿eh? Y, claro, y su hermana le dijo, chaval, tú eres tonto, ¿vale? Porque la guardia del aeropuerto y los carabinieri, pues digamos que le echaron un ojo. Simplemente por la procedencia. Sí, o sea, sí, esa chica era yo y ese chico, pues no voy a decir su nombre, ¿vale? Como un hermano para mí, no lo voy a nombrar. Y sí, llegamos al aeropuerto, él muy, pues eso, con esa energía que se te queda cuando dejas el valle, después de conocer el movimiento y tal, ¿no? Entonces, a tope, pues, ¿qué hago? Me voy al aeropuerto a coger un avión para volverme a casa y pues no se me ocurre nada mejor que irme con una camiseta del movimiento. Y claro, cuando se quita la chaqueta yo lo quería matar. Pues es que, bueno, pues no sé, había un ente ese día que nos protegía y no perdimos el avión, pero
pero escuchamos a los policías hablando de que si llevábamos drogas encima, tal, que nos pararan. Yo ahí de verdad pensé que nos volvíamos a casa ese día, por lo menos en el avión que teníamos previsto. Es que ese chaval es un irresponsable. Un irresponsable por completo. Bueno, después de esta nota de humor, a costa de un chaval que pasó por ahí, ¿cuál es la situación actual del movimiento, ¿no? De cuál es su organización, cómo se están organizando, qué cosas tienen preparadas de cara al futuro? Bueno, pues el movimiento, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, así como nace siendo una lucha por algo muy concreto, acaba siendo un movimiento solidario con muchas otras luchas y que entiende que no es algo aislado, sino que todo está interconectado. Con un par, dicen. Que me encanta ver los comentarios mientras. Entonces, claro, es un movimiento que ahora entiende que tiene que unirse a otros movimientos. Desde hace un tiempo se está trabajando en lo que son el Presidio Europa. Entonces, lo que está intentando el movimiento NOTAV es crear conexiones con otros movimientos parecidos o más o menos con el mismo objetivo dentro de Europa, que creo que va un poco en la línea de una de las preguntas que me mandaron, ¿no? Entonces se están creando esos vínculos internacionales de cara a hacer un trabajo conjunto o por lo menos estar interconectados, intentar ir un poco en la misma línea, hacer presión a Europa de forma conjunta, que siempre pesa más. Sí, dime. No, sí, claro, no, porque además que eso, pues al final es un problema que afecta a varios países, no únicamente es una cuestión del valle, sino que esa línea, que además forma parte de lo que sería el corredor del Mediterráneo, ¿no? También nos afecta en España, porque formamos parte de ese corredor mediterráneo. Y quizás la lucha a la que se está enfrentando ahora el movimiento NOTAV, a la cual lleva enfrentándose más de 20 años, bueno, más de 25 años. 31. Sí, vale. Me ido un poquito. Pues también va a ser una lucha a la que quizás nos vayamos a enfrentar en el futuro en España. Una de las preguntas que nos hacía casi una de nuestras mejores fans, porque lo ve siempre sabe confinado, que es Mireia, I love you, nos decía que... Uy, se me ha ido. Se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, estamos hablando de las luchas en Europa, que están conectadas, el corredor mediterráneo. Es que esto es culpa de Mireia por no estar hoy. Ya. Bueno, luego me acordaré. Vale. Al final esto en la Resistencia pasa mucho y es un programa de éxito. O sea que no nos preocupemos por eso. He tenido mi pequeño lapsus. No me había pasado en 6 programas, ya 7, pero me ha pasado ahora. Son cosas que pasan, ¿no? Ah, bueno, sí, ya está, ya me he acordado. Me preguntaba también si un movimiento como el NOTAV, que se está produciendo también, estamos viendo que tiene sus semejanzas con otros movimientos en Europa, si podría darse aquí en España. Vamos a ver, es complicado que se dé al nivel, yo creo que el NOTAV en el Valle de Susa, por las circunstancias mismas del territorio y de la gente de allí, ¿no? Que creo que no son circunstancias a día de hoy extrapolables aquí. Un poco enlazado a lo que te estaba comentando del Presidio Europa y demás, sí que es cierto que ya lleva un tiempo dándose y que se ha mantenido contacto con diversos movimientos a lo largo de Europa, no muchos, pero ahí están. Y entonces, a día de hoy sí que existe un movimiento parecido o que se inspira en el País Vasco, pero no en la magnitud de lo que es el NOTAV ahora mismo en el Valle de Susa.
O sea, ni siquiera se da al otro lado de la frontera en Francia con esa magnitud a pesar de la cercanía. Claro, y con esa intensidad también. Yo a mí me gustaría también que habláramos un poco más en profundidad de la represión, porque antes hemos mencionado a una persona que es muy importante y muy relevante para el movimiento NOTAV, como es Nicoleta Dosso. Y sí que me gustaría que nos hablases de eso, de lo que está viviendo la gente militante del movimiento. Pues bueno, tanto Nicoleta como otras personas, ¿no? O sea, es inevitable que al final Nicoleta en ese aspecto, aparte de que ha sido una de las que más han tirado de la cuerda, porque con sus 73 años no va para nadie, también ella ha sido un símbolo del movimiento, ha sido una de las primeras que estaban en pie en contra de la construcción del TAP y al final es una militante histórica del Valle también en otras luchas. Entonces, sí, los militantes NOTAV en general, o sea, hay mucha represión hacia ellos. Muchos de ellos tienen causas pendientes, muchos de ellos tienen juicios, muchos de ellos están en arresto domiciliario. Y bueno, Nicoleta, todos sabemos que ha estado en la cárcel, salió ahora por el tema del COVID para pasarlo en casa, pero al final la represión que está habiendo contra el movimiento es enorme. Yo me acuerdo del Maxi Proceso, por ejemplo, que se dio en el aula búnker de la cárcel de Levalete, de Torino. En ese momento se vio claro, o sea, es una clara estrategia para criminalizar a nivel mediático al movimiento. O sea, estamos hablando de un espacio que había estado 20 años cerrados y se reabre para el movimiento NOTAV. Y era un sitio en el que al final se juzgaban a jefes de la mafia y demás, y entonces se intenta relacionar todo un poco con eso. Y esas... Uy, perdón, espera, creo que te va esto. Esto también, el tipo de represión también se está produciendo a través de arrestos domiciliarios, ¿no? Y bueno, aparte de las penas de cárcel, los arrestos domiciliarios que están siendo muchos, ¿no? Que están impidiendo a la gente el poder militar con normalidad porque los tienen permanentemente cerrados. Efectivamente. Pero bueno, luego ves a Nicoleta que estaba en arresto domiciliario y se la peló y ella seguía saliendo. Sí, ¿no? La pobre. Claro, al final se voy a alegar casi como un gesto de desobediencia civil, ¿no? Sí, total. O sea, es que ella aboga mogollón por eso. Que es así. Cuando la represión aboga, tienes que sacar de algún lado la fuerza para seguir. Pues bueno, yo no sé si alguien más tiene pues algún tipo de pregunta que quiera hacerle a Georgia sobre el movimiento NOTAV y bueno, o quizás sobre su propia experiencia como militante NOTAV. Así también participáis vosotras y vosotros. No sé si ha mandado algo. Yo por mi parte lo que sí que puedo decir es que yo recuerdo cuando fuimos al Valle, cuando fuimos a Susa, el ambiente de militarización del Valle se percibe nada más llegar, se percibe a los carabinieri, su presencia es constante, se vive como en un estado de alerta calmada. Sí, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Eso, bueno, esto no lo digo yo, esto es algo que non capisco tutto, ma son certa che dite tutto bene. Alessandra. Sí, lo cierto que al final el movimiento NOTAV, a pesar de, pues eso, todas las pegas que pueda tener el proyecto en sí, en contra del cual se manifiesta la gente, además de que el movimiento se ha silenciado, tapado el movimiento, ¿no? Bueno, sí, sí, totalmente, Olga. O sea, de hecho, yo creo que muchas veces pasan cosas graves a nivel represivo y demás en el movimiento que digo, jolín, a veces nos enteramos de noticias y de barbaridades de la otra punta del mundo y no nos enteramos de esto que es aquí al lado, ¿no? Por decirte, o sea, ha habido gente que ha estado al borde de la muerte por el tema de la represión y tal, y entonces
son hechos que son graves y sin embargo no llegan si no conoces directamente a alguien que te los cuente. Claro, porque así como en muchos casos con otra serie de movimientos, sí que se suele dar el caso de que a nivel internacional la prensa sí lo visibiliza y la del propio país no, la invisibiliza, que eso se da mucho. Pero en el caso del movimiento No TAP sí que es verdad que se produce en las dos vertientes, tanto a nivel internacional como en el propio país. Quizás porque afecta también pues, a un conjunto más global de países, no simplemente al país en el que está. Sí, porque al final los NOTAP hacen una crítica que yo creo que mucho más profunda, ¿no? La línea de lo que estábamos hablando, que la propia ferrovía esta concreta de Torino a Lyon hacen una crítica mucho más profunda al sistema que a lo mejor no interesa que se expanda o se oiga. De hecho, recuerdo, no sé quién dijo esto, ¿no? Pero se llega a criminalizar el movimiento hasta el punto de que le recuerdo un tipo hace unos años dijo, es que como le demos cuerda al movimiento No TAP, vamos a tener aquí a las FARC en Italia. ¿Sabes? Un poco a ese nivel. Entonces, realmente hay condenados del movimiento No TAP por terrorismo y por cosas así, ¿no? Palabras que dices, madre mía, terrorismo, ¿no? Y el TAP no es... Cierto. No, totalmente. O sea, lo que están diciendo, el TAP es mucho más que un tren. Claro, estábamos hablando pues de eso, de la generalidad. No has petado per si Alessandro diceva qualcosa di più. No, pero sí, realmente es así, ¿no? Y a mí me parece triste, ¿no? En cierto modo, pues que eso no se conozca, pues cruzando los Alpes. Es decir, que cruces los Alpes, que te encuentres en Francia y ya simplemente el hecho de estar en Francia ya muchísima gente desconozca lo que pasa a 300 kilómetros más allá. Y sobre todo aquí en España, que la relación, sí que es verdad que la relación España-Italia pues es constante en muchas vertientes, pero sin embargo en lo que es los ejemplos de unidad de lucha de la clase trabajadora y de cómo defender sus intereses, pues eso es lo que no se viraliza y lo que nos hace. Efectivamente, Olga. Claro, exacto. Exacto, al final nos encontramos a eso, ¿no? Que nos enteramos de lo que pasa, de que se ha caído un edificio, o creo que pasó hace poco en Ligure, en la frontera de Ligure con Toscana, que un puente se destruyó, se cayó durante la cuarentena. Me entero de eso, que realmente para mi vida aquí en España pues no es relevante, pero sin embargo no me entero de cómo mi propia clase trabajadora se está organizando más allá de los Alpes y cómo lleva 31 años luchando por lo suyo. Y que quizás es un ejemplo de lucha que aunque no podamos extrapolarlo entero, pero que sí que podamos coger algunos puntos clave que nos sirvan para nuestra unión como clase trabajadora aquí en España también. Sí, porque al final también si te enteras de esto, me refiero al final uno va atando cabos y realmente el problema del TAP no es un problema aislado, es mucho más que un tren, estamos hablando de que es un pequeño proyecto, entre comillas, de todo lo que es un gran proyecto de la Unión Europea. Estamos hablando del corredor mediterráneo que está dentro de esa red transeuropea de transporte, entonces forma parte de algo mucho más grande y realmente acabaríamos viendo que al final es algo que nos afecta a todos, que el TAP, al final Europa está dando dinero a Italia a fondo perdido para esta obra y que estamos pagando también aunque vivamos en España, me refiero que al final no es algo aislado. Claro. Luego también sí que es cierto que podríamos hablar de la necesidad o no de esta obra faraónica, ¿no? Porque al final, durante esta pandemia que estamos viviendo, quienes hemos seguido más de cerca la actualidad en Italia, sabemos perfectamente que las camas de UCI, de unidad de cuidados intensivos, son completamente escasas, que la sanidad pública italiana se ha visto colapsada y que hay una serie
digamos, de deterioro de la misma, que se podría subsanar con tan solo un 10% de lo que está costando ya la obra del tren. Ujú. Y eso también se puede extrapolar a España. Totalmente. Y yendo más allá, no hace falta llegar al tema del COVID, nos podemos plantar mucho antes y realmente ver que esta obra en un principio se justificaba por una previsión de un incremento de pasajeros, de mercancías y tal, que con los años se ha visto que no era real. Entonces, ¿cuál sigue siendo la justificación? Ya el tema de los pasajeros lo dejaron aparcado, eso como que ya no lo cuentan porque, bueno, ya se ha visto que no, pero nos vamos a callar y ya está. Entonces ahora se justifica porque se supone que debería haber un incremento de mercancías y demás, un incremento de mercancías que en el año 2020 se ha visto que no se daba. Pensaban que iba a colapsar la línea antigua que ya existe y realmente no. O sea, es más que suficiente esa línea y los demás medios que existen en ese tramo. Entonces, realmente al final no pueden justificar el TAV como algo necesario, sino que al final el TAV es un fin, es un objetivo bueno, para los poderes económicos que están ahí metidos. Y, en fin. Exactamente, que al final, como todo este tipo de obras mega faraónicas que cuestan una barbaridad a las arcas públicas, al final se las embolsan las 4 empresas y a esas empresas les da igual que luego tú te subas al tren. Es decir, a mí me vas a pagar por su construcción y por ponerte los trenes en la vía. Luego el mantenimiento la mayoría de veces corre a cargo del Estado. Por lo tanto, estaríamos creando aún más deuda al propio Estado con este tipo de obras. Claro, es que ahí ya nos metemos en lo rentable que vaya a ser esto, porque me refiero, bueno, pues tú puedes hacer una inversión y tal, y esto sale y se construye el TAV, vale, bien, pero hay que pensar, ¿a cuánto vas a cobrarle tú un billete, por ejemplo, a un pasajero para que esto te salga a ti rentable? ¿Se va a gastar? Porque igual no, porque igual a mí me renta coger el tren normal de toda la vida si de repente me gira un cable y quiero ir de Torino a Lyon. Y también estamos hablando de que al final en Italia gobiernan pues los de siempre, que es la mafia, que al final mismos estudios han dejado claro investigaciones han dejado claro que al final muchas de las empresas contratistas que están dedicadas a esto pues pertenecen a quien pertenecen. Sí, de hecho, bueno, yo leí no hace mucho que personas que están relacionadas con el PROTAP, digamos, con lo contrario al NOTAP, ¿no? Con aquellos que quieren llevar a cabo esta mega obra faraónica y demás, estaban siendo indirectamente relacionados con la Andrangheta. Efectivamente. Por lo tanto, no simplemente es una cuestión delicada, vamos a dejarla ahí. Sí. Y nada, que evidentemente pues sabemos que no hay trigo limpio, que lo que se quiere hacer es pues para coger el dinero del Estado y meterse en el bolsillo y seguir endeudando a la población. Uh-huh. Y nada, yo no sé ya qué más preguntarte. Si tú tienes algo más que quieras añadir o decir, o que las personas que nos están viendo o que nos vayan a ver luego piensas que les vaya a interesar escuchar, pues nada, adelante. Nada, al final esto es una obra que debería, en teoría, estar lista para el año 2030, que lo que va a hacer es ahorrarnos 75 minutos de trayecto de Lyon a Torino o de Torino a Lyon, que va a costar un ojo de la cara y que pagan sobre todo los italianos, pero al fin de cuentas todos, porque Europa, como he dicho antes, está pues eso dando dinero a fondo perdido a Italia para ayudarle en la construcción de esta obra, que no se ha empezado a hacer, por otro lado, y bueno, que hicieron esta movida de las redes y del túnel con las que rodearon este túnel, que estaban construyendo y tal, pues al final también para hacer un poco el paripé, porque recuerdo también hace unos años estuvieron ahí unos eurodiputados, al final, a raíz de toda la presión que hizo el movimiento, estuvieron visitando el sitio y tal, y dijeron, pero ¿esto qué broma es? O sea, aparte de que se llevaron un par de hostias, porque, en fin, ya sabes cómo funciona el tema, pero al final dijeron, pero ¿esto qué broma es? O sea, esto no habéis empezado las obras. Porque, claro, Europa chucha Italia, yo te doy un dinero, pero tú tienes que invertir ese dinero por el motivo del que yo te lo estoy dando, ¿no? Y al final se veía que no, que eso estaba parado y bueno, ahí el movimiento
seguía haciendo fuerza. Pues por lo que estabas diciendo antes también, un poco de la actualidad, pues en la actualidad el movimiento también está a tope con las causas judiciales de todos los imputados del movimiento, que no son pocos, cada día más, y ahí están a tope. Y sobre todo... Tienen un buen apoyo jurídico. Sí, la verdad que el movimiento en ese aspecto ha sabido organizarse bien y al final generar una estructura del propio movimiento a lo largo de los años. Tienen una organización territorial buena, funcionan de forma asamblearia y al final también pues tienen especialistas de todo tipo trabajando con ellos y abogados, especialistas en temas de transporte y demás. O sea, que al final no es el análisis que yo te pueda hacer o te puede hacer uno de los abuelos del movimiento. Es que al final tienes expertos en el tema también aportando datos y demás. O sea, tienes una infinidad de documentos. Yo me he aburrido en estos días repasando datos y cifras sobre esto. Sí, que al final, pues, el notado, pues, ha creado una estructura férrea y contundente, ¿no? Para también ellos hacer frente a los que les pueda venir encima. Si puedes recomendar algún vídeo, entrevistas o perfil de redes sociales que demuestre el movimiento desde dentro, si hay. Hay muchos vídeos. Si tú te metes en YouTube, por ejemplo, tienes muchísimos vídeos. Las historias que son en italiano. Hace un tiempo nos propusimos ponernos a doblar cosas y demás, pero está el tema un poco parado. Entonces, se intentará retomar, lo que pasa que es mucho trabajo y es muchísimo material para la poca gente que estamos intentando trabajar en esa línea. Pero sí, yo, Olga, por ejemplo, si te interesa, yo puedo compartir las cosas que mira, en Alessandra. .info. Tenéis mogollón de información, que ahí la tenéis también en escrito, me refiero, que podéis traducir y demás. Yo os puedo ayudar si tenéis algún tipo de problema con las traducciones, por ejemplo. Pero sí, vale. Material ahí para vosotros. Pues sí. Con respecto a los vídeos de YouTube, sí que es verdad que lo que más os va a aparecer en YouTube cuando pongáis Notab o movimiento Notab. Oh yeah, Olga, oh yeah. Pues con respecto a los vídeos, sí que es verdad que cuando pongáis en YouTube pues Notab, movimiento, lo que más os va a aparecer, por desgracia, pues van a ser los disturbios y las cargas policiales. Es lo que más os va a aparecer. Pero sí que es verdad que si ponéis en YouTube Notab, entrevista y demás, pues os va a aparecer contenido realmente bastante recomendable. Y podéis ver un poco inclusive el ambiente del movimiento y cómo la gente se ha organizado y hay un buen ambiente de trabajo y además pues están llevando mucha faena adelante. Y eso creo que es bastante importante. Sí, y en Notab Info, que es lo que estaba diciendo Alessandra, y tenéis incluso enlaces y acceso a mogollón de documentación con datos y cifras sobre esto del TAP. Claro, que al final es la fuente oficial. Irse directamente a la fuente del movimiento Notab para no distraerse, digamos, con la morralla que te pueda dejar el resto. Pues nada, yo no sé si queréis añadir algo más o cómo lo veis. De todas formas, vamos a hacer lo posible para la entrevista, como hemos hecho con las anteriores, subirla a YouTube, siempre y cuando Instagram nos dé la opción de entrar en IGTV, porque muchas veces no nos deja colgarlo ahí, pero si nos lo permite, pues haremos lo posible por subirla a YouTube, para que también pues la compartáis y podamos pues hacer llegar un poquito más la realidad del movimiento Notab y la realidad que también nos toca a nosotros de lo que allí se está haciendo. Alessandra, ¿puoi dire qualcosa di più? Su YouTube el documentario Archiviato Vale, Archiviato, que significa archivado, es un documental buenísimo sobre las causas judiciales que tiene abiertas el movimiento Notab, ¿vale? O bueno, que se han archivado, a lo mejor sin resolver de una forma limpia. Tenemos preparado el doblaje para ese vídeo, tenemos la traducción, estamos en ello. Lo que pasa es que no se ha podido aún hacer el audio, pero lo tenemos preparado, ¿vale? Pero id echándole un ojo, si os parece, es un documental muy bueno, la verdad. Muy buena recomendación. Pues sí, nosotros lo subiremos también a redes y yo lo colgaré también, lo compartiré ahora en el perfil de YouTube para que ese documental también se quede relacionado con esta entrevista.
Y así la gente, pues una vez acabe una cosa, pueda echarle un ojo a la otra. Nada más. Yo, la verdad es que muchísimas gracias, ya sabes, porque me parece que es un tema bastante importante, que se tiene un poco desconocido aquí en España y que había que conocer porque también nos repercute. Y nada, Tabalsusa Paura Nonea. ¿Dónde ha? Nonea. Bueno, muchísimas gracias por todo, Georgia. Nada, Y al movimiento una vez más. a vosotras. Bueno, muchas gracias y nos vemos a la próxima. A la próxima. ¿Vale? Nos vemos, ahí estaré. Un beso. Chao. Chao. Chao.